afectan en diferentes, que afectan el bienestar físico en los diferentes pacientes, ¿correcto? El programa como tal, si bien cuenta con lo que es la acreditación a 800 horas académicas equivalente a 20 créditos, también contamos con lo que es una certificación adicional, una mención adicional que ustedes estarían teniendo dentro de lo que es el en hemovigilancia y trazabilidad. Adelante, por favor. Como les comentaba, ¿no? Dentro de lo que es el tema de, de las horas de mm, acreditación que cuenta el programa, también contamos con lo que es los horarios, son de 7 a 10 de la noche los días martes y los sábados en el horario de las 6 hasta las 8 de la noche, ¿correcto? El programa tiene una duración de 7 meses, durante los cuales las primeras 4 sesiones van a ser ejecutadas de forma virtual y a partir de lo que es el quinto módulo, estaríamos llevándolo de forma presencial en la ciudad de La Paz. Adelante, por favor. El diplomado como tal cuenta con lo que es un valor, como comentaba anteriormente, 800 horas académicas. Es llevado las primeras 4 sesiones de forma virtual los días martes de 7 a 10 de la noche y la parte presencial acá en la ciudad de La Paz, en el espacio de Lab Clinics, donde se va a llevar a cabo el quinto y el sexto módulo. Ahora, dentro de lo que es el tema de los beneficios del programa que les vamos acomodando de forma adicional, ustedes van a poder tener lo que es un módulo cero, en el cual se les va a hacer toda la inducción de la parte del cómo ustedes pueden hacer su seguimiento a través del Zoom y a través de la plataforma Moodle, para que puedan tener todo lo que es su seguimiento académico dentro de lo que es el programa de 7 meses. Posteriormente también van a contar con lo que es un módulo de apoyo en la parte de desarrollo de la monografía. Ustedes, estimados participantes, no tienen que desarrollar la monografía de forma independiente, sino con nosotros en el último módulo van a tener ya la monografía desarrollada para que al culminar el programa contarían con lo que es subir solamente su monografía a la plataforma Moodle y con eso ya estaríamos eh, procesando, digamos, lo que es la etapa de su aprobación de la monografía y posteriormente pasando a la etapa de la titulación, ¿correcto? Dentro de los planes de pago que tenemos habilitado es un plan a crédito y un plan a contado. En el plan a contado, la inversión es de la matrícula de 400 bolivianos, equivalentes a 7 cuotas mensuales de 777 bolivianos, sumando un total de 5.839 bolivianos. Ahora, dentro de lo que ustedes quisieran hacer un plan a contado, la matrícula cuenta con un descuento adicional y en este caso su inversión única sería de 5.430 bolivianos. Adelante, por favor. Dentro, los requisitos que nosotros necesitamos como institución es la preinscripción a todos los participantes que son partes el día de hoy, son participantes de la masterclass. Hemos tenido la oportunidad de enviarles el formulario de inscripción a través de la primera información que se les ha enviado a través del WhatsApp. Si no lo han podido, por favor, registrar aún el formulario, les pedimos, por favor, que hasta medianoche podamos activarlo. De esta forma, ustedes estarían siendo beneficiarios de un descuento adicional que posteriormente les vamos a estar comentando sobre la beca de la matrícula completa. Para los requisitos de inscripción necesitamos su carnet de identidad, su depósito su comprobante del depósito, ya sea la primera cuota de plan a contado o un plan a cuotas, ¿está bien? Posteriormente necesitamos su certificado de nacimiento actualizado con el QR. eh, También necesitamos una fotocopia legalizada o puede ser el título como tal en provisión nacional, anverso y reverso para poder ver también el tema de la firma reversal y su diploma académico, ¿no? De la misma forma. Entonces, todo eso tiene que ser adjunto en un PDF para que nosotros podamos hacer el tema del escaneo y directamente sea subido a la plataforma de la Universidad Nacional Siglo XX. Recordarles que tenemos, por favor, hasta medianoche para poder realizar el formulario de inscripción para que ustedes puedan ser beneficiarios de la matrícula, de la beca completa en la matrícula. Adelante, por favor. Los métodos de pago, estimados participantes, contamos con dos entidades financieras amigas de la institución, que es el Banco Visa y el Banco BNB. Ahí les compartimos, por favor, lo que es el número de cuenta para que ustedes puedan realizar su transacción. De lo contrario, si es que desean hacer una banca
de la banca digital también la tenemos activa. Si se contactan con su asesor correspondiente, les va a compartir el QR para que ustedes puedan hacer su inscripción correspondiente. Todo esto está en referencia a lo que es la Escuela de Negocios ESAM, quien es la acreditación internacional del programa a través también de un convenio estratégico con la Universidad Nacional Siglo XX. ¿Está bien? Adelante, por favor. Perfecto. También es un honor para mí poderles anunciarles lo que es un descuento adicional que tenemos activo para todos los participantes de la segunda masterclass. Este descuento solamente estuvo activo desde la primera semana del mes de julio hasta el día de hoy. Todos los beneficiarios que pudieron inscribirse con lo que es la beca completa en la matrícula también están siendo parte de lo que es la masterclass. Sin embargo, para mí es un gusto poder informarles que esta beca se ha podido eh, avanzar, se ha podido dar un tema más de plazo hasta la próxima semana, hasta el próximo viernes, en el cual todos estarían gustando de la beca completa en el diplomado de hematología y hemoterapia, ¿sí? Es decir, que todos estarían ahorrando un costo aproximadamente entre 400 bolivianos y directamente se inscribirían con su primera cuota de 632 bolivianos. Por favor, todos los interesados pueden contactarse con sus asesores correspondientes que están acreditados a darles la información, ¿está bien? Y posteriormente ya podamos llenar el enlace de preinscripción. De esta forma es un gusto para mí cederle la palabra a la licenciada María Valle, quien va a estar acá a cargo de nuestra masterclass del día de hoy. Muy buenas noches, estimada licenciada. Muy buenas noches, licenciada. Buenas noches a todos. Un gusto estar con ustedes acá para dictar una clase introductoria sobre lo que es la hemovigilancia y los criterios de donación. Correcto. Es un gusto para mí poderles informar que la licenciada Valle tiene una formación académica en las siguientes acreditaciones. Cuenta con lo que es un diplomado en inmunomatología en bancos de sangre y servicios de transfusión. También cuenta con lo que es un diplomado en inmunología clínica, una mención en citología. Cuenta con un título en provisión nacional en bioquímica. De la misma forma, cuenta con lo que es su licenciatura completa en lo que es la carrera de bioquímica. De esta manera, es un gusto para mí poderle dar la bienvenida a nuestra licenciada a cargo de la masterclass, como también con ustedes va a estar compartiendo sus conocimientos en los módulos en adelante del diplomado en hematología y hemoterapia. Tenemos, por favor, la presentación de la licenciada. Asimismo, le dejo a cargo de lo que es la sesión, estimada licenciada Valle, para que usted se pueda hacer cargo de lo que es la presentación de sus diapositivas correspondientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno, como ya me presentó la licenciada, yo soy María Alejandra Valle Gutiérrez. En esta oportunidad vamos a dar una pequeña introducción sobre lo que es la hemovigilancia y los criterios de donación. Para empezar, ¿qué es la hemovigilancia? La hemovigilancia deriva de dos palabras, la primera que es del griego aema, que significa sangre, y la segunda del latín vigilans, que significa poner especial atención. Entonces, la hemovigilancia va a ser un conjunto de procedimientos organizados y relativos a los efectos adversos que se pueden presentar o inesperados a lo largo de toda la cadena transfusional. La cadena transfusional va a ser lo que es, bueno, va a abarcar todo el procesamiento, desde la selección del donante, la extracción y todo lo que conlleva la cadena transfusional hasta el seguimiento clínico del paciente que está recibiendo su donación. ¿Por qué es útil la hemovigilancia? Bueno, desde el 96 en Reino Unido, a través de la iniciativa SHOT,
Se ha notificado varios eventos. Entre estos está lo que es una transfusión incorrecta de los componentes sanguíneos, reacciones transfuncionales agudas, tardías, edema pulmonar, una púrpura posttransfusional, infecciones transmitidas por lo que es la transfusión y cuasi errores, o sea, errores que han sido detectados que no han producido un daño mayor al receptor. Entre estos podemos tener, por ejemplo, cuando las licenciadas están canalizando. ¿Alguna vez se ha tenido reportes de que en lugar de entrar a vena, por ejemplo, entran bueno, tocan el nervio y es un dolor inimaginable? Sin embargo, no hace daño como tal, pero sí en ese momento el donante puede echar un grito literalmente porque es doloroso, ¿no? Bueno, en 1998 se ha decidido crear esta red de hemovigilancia europea que ha evolucionado con la Unión Europea. Se ha producido también lo que es la guía de preparación, uso, aseguramiento de la calidad de los componentes sanguíneos y en esto se ha enfatizado 9 puntos especialmente en lo que va a ser el sistema de hemovigilancia. Entonces, estos componentes del sistema de hemovigilancia van a ser 9, como indicaba, la definición, los prerequisitos, la trazabilidad del evento transfusional, la cooperación, la homogeneidad del análisis, tipos de efectos adversos, la trazabilidad de donantes y la información suficiente que se pueda tener sobre esto. Vamos a empezar con la definición. Se hace varios avisos a los hospitales y a las unidades de salud de que de cómo se trabaja en realidad todo este tema de la hemovigilancia, dar a conocer que existen estos 9 bueno, esta norma que se establece desde la Unión Europea para que las unidades de salud, los hospitales, etcétera, estén informados acerca de lo que va a ser todo el proceso de donación de sangre, el procesamiento y hasta que llega, ¿no? al paciente que recibe esta sangre o este hemocomponente. Se hace un reconocimiento de las autoridades de la necesidad de hemovigilar. Aquí va a jugar mucho lo que es el gobierno, porque a través de normas, a través de lo que son políticas públicas y en este caso el Ministerio de Salud, tienen que reconocer y dar la importancia de todo lo que abarca la hemovigilancia. Van a existir prerequisitos, como mencionaba, leyes, reglamentos, estándares, guías clínicas y comités transfusionales. Actualmente tenemos leyes acá en Bolivia que se rigen la ley de la transfusión. Existen reglamentos también para cada servicio transfusional y banco de sangre. Existen guías clínicas que anualmente se van actualizando para cada banco de sangre y cada servicio de transfusión y que estos puedan seguir estas guías. Y existen también comités transfusionales conformado por personal capacitado a nivel nacional. Está la trazabilidad del evento transfusional, donde vamos a poder identificar en cualquier momento y lugar un evento transfusional. O sea, qué sucedió, con quién sucedió, de dónde provino, esto con respecto al donante, ¿no? La cooperación, que se necesita bastante cooperación entre los hospitales y los bancos de sangre. Eh, Esto para que haya una buena comunicación sobre, ustedes saben que es importante llevar a cabo una transfusión mucho más cuando es de riesgo, entonces tiene que haber una comunicación entre los hospitales y los bancos de sangre para decir que es de emergencia o pueden necesitar un programado, necesitan diferentes tipos de sangre. Ustedes saben que en nuestro medio el ORH positivo es el más común, sin embargo, hay personas que requieren de grupos sanguíneos raros, entre comillas, como ser el B negativo o el AB negativo. Entonces, dar también a conocer de que existen opciones transfusionales para estas personas que tienen estos grupos raros, ¿no? La homogeneidad.
que es todo lo reportado, que debe ser homógeno desde su origen hasta su destinatario y viceversa. Tiene que haber un mismo sistema de datos y utilizarse los mismos términos. Para esto de los mismos términos, todo se establece en la ley que tenemos, que ha sido establecida por el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces, hay una ley que rige todo esto y el mismo sistema de datos que ahora está regulada por lo que es el Ministerio de Salud, que a nivel nacional se tiene una misma base de datos, ¿no? El análisis, que va a ser la capacidad de procesar datos almacenados y o tabulados e emitir un informe técnico. Tenemos los tipos de efectos adversos. Esto va a ser en un sistema de clasificación porque existen diversos tipos de efectos adversos que se pueden presentar durante y post transfusión. La trazabilidad de las donaciones, donde vamos a poder identificar las unidades y los componentes desde su origen. Esto en base a códigos que establecen cada banco de sangre y cada servicio transfusional. Y por último, la información suficiente, ¿no? Los datos suficientes y útiles desde la donación y desde la transfusión. Esto nos sirve mucho para poder orientar a lo que va a ser los donantes y también a las personas que están recibiendo la sangre. Existen lo que son los criterios de selección de donantes, porque uno puede ir con toda la intención de donar, porque recuerden que donar no solo es salvar una vida. Con una donación de sangre que nosotros hagamos, podemos salvar hasta 3 vidas, ¿no? Porque estas se fraccionan, entonces pueden ir a 3 personas diferentes, así que podemos salvar 3 vidas. Pero aunque tengamos toda esa intención de donar, muchas veces no cumplimos con ciertos requisitos que los vamos a ver ahora. Bueno, eh, se va a tener como objetivo para empezar a la selección de los donantes 2 objetivos principales. Uno, proteger a los donantes. Se los debe proteger de cualquier daño que pueda ocurrir como resultado del proceso de donación. Y el segundo, que va a ser proteger a los receptores, ¿no? De efectos adversos como la transfusión de enfermedades infecciosas u otras condiciones médicas o efectos no deseados causados por medicamentos. Es bastante importante proteger a ambos, no solo al donante o al receptor, porque hay que proteger al donante porque es como hay que tratarlo como a un rey, decimos, ¿no? Cuando llega al banco de sangre, porque uno tiene la intención de donar, pero muchas veces llega y se asusta porque hay diversos pasos que debe seguir para poder hacer efectiva la donación. Deben hacerle primeramente un pinchazo en su dedito para ver su hematocrito, para ver la hemoglobina o ver también el grupo sanguíneo. Se le informa, pasa por una entrevista y al final muchas veces se asustan incluso con la aguja, porque sí, la aguja es un poco gruesa, entonces debemos cuidar y debemos proteger a los donantes para que posteriormente se animen a seguir donando, porque es importante. A los receptores, acá tenemos que protegerlos muy bien de todo lo que son los efectos adversos que podrían ocurrir. Por ejemplo, acá juega un papel muy importante lo que son los bioquímicos en laboratorio, porque ellos deben procesar y deben tener sumo cuidado con todo lo que están procesando, porque aquí es directo, ¿no? O sea, si se le escapa un bioquímico a algo, puede ser hasta un proceso penal. Entonces, los bioquímicos deben estar muy bien preparados en el banco de sangre para evitar que se transmitan diversas enfermedades o infecciones, no solamente el VIH, ¿no? Que es el más común, sino que también la hepatitis B, la hepatitis C o enfermedades como las de Chagas o sífilis también que se puede transmitir, ¿no? Para seleccionar al donante, vamos a seguir un paso de requisitos. Primero va a estar el registro, luego la información, se va a hacer una entrevista, como indicaba hace un momento, se va a hacer una evaluación clínica y con todos estos procedimientos vamos a ver si el donante es apto para donar
o se le va a diferir, ¿no? Y se le va a diferir ya sea de forma permanente o de forma temporal. Eh, ahora vamos a ver lo que es la información predonación, la entrevista médica, que es lo que conlleva, las reglas para la donación, la selección del donante y la información post-donación. Primeramente, lo que es la información predonación. A todas las personas que tienen esta intención de donar, se les hace una información, se les da información, perdón, de lo que va a pasar. Entonces, hay que hacer que el donante tome conciencia sobre los riesgos para el receptor y para él mismo, y de esta manera lograr su cooperación. Entonces, bueno, hay que decirle, usted está consciente de que si usted tiene alguna enfermedad y demás, puede hacer daño no a una, sino a tres personas. Y también, ¿no? Decirle si usted está consciente de que va a pasar por estos pasos, le van a hacer una entrevista, le van a medir la presión, le van a hacer la tipificación de su grupo sanguíneo y demás para ver si también es apto, ¿no? Principalmente en la entrevista médica, muchos tienen miedo de la entrevista médica. Vamos a recordar la finalidad de la donación, que se dona, como decía, ahí dice para un paciente, pero en realidad puede ser hasta para tres, como decíamos, ¿no? Permitir que la situación en relación a los riesgos de los donantes y receptores. Bueno, con esto ahí se me ha pasado una palabrita, pero vamos a ver la situación que pueden tener con relación a los riesgos de los donantes cuando ellos, bueno, no hay riesgo fatal. Bueno, al menos acá en Bolivia no se han registrado riesgos fatales porque sí hay riesgos. En la donación muchas personas a veces donan y pueden sufrir desmayos, pueden tener vómitos, etcétera. Entonces hay que informar sobre esta al paciente que va a donar. Y también, como decíamos, ¿no? Los riesgos que puede haber para el receptor. A veces uno está consciente de que tiene una enfermedad y se le pregunta, ¿no? Y dice, no, 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 no tengo nada. Entonces, muchas veces quieren ir a donar porque están obligados, por ejemplo, por X razón, o tienen la necesidad de vender porque antes se vendía la sangre. Hoy está regulado, sin embargo, no hay un proceso penal para, para esto. No se debería de vender. Está más regulado, pero aún así ustedes saben que incluso en pandemia han habido personas que decían vendo mi plasma, ¿no? Algo que no debería hacerse, pero hay que ser conscientes y decir, bueno, yo pues, si soy consciente de que tengo alguna infección o alguna enfermedad, puedo, puedo pasarle a otra persona, entonces ser conscientes, ¿no? Evitar el efecto sorpresa. Con esto, por ejemplo, con esto nos referimos a que prepararlo al donante y decirle por todo el proceso que va a atravesar y evitar, por ejemplo, que, no sé, decirle, lo vamos a pinchar porque necesitamos tener su sangre y bueno, llegado el momento a veces dice, "Ah, no, no sabía que la aguja era tan gruesa, ya no quiero". Entonces, esas cosas hay que tratar de evitar o decir, ay, no, yo no sabía que me iban a preguntar si he viajado o si he tenido relaciones sexuales recién. Entonces, hay que evitar todos esos efectos sorpresa para cuidarlo de la mejor manera posible al donante. Permitir la autoexclusión. Esto es un voto secreto que cada persona, como decía hace un momento, pueden ir incluso obligados, ¿no? A veces y un familiar, ¿no? Dice, tu primo, tu tío, tu tía necesita sangre en a donar, tienes que ir, sí o sí, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos algo que no podemos ir a donar, podemos habernos hecho un tatuaje oculto, que muchas personas a veces se hacen tatuajes y no quieren decir nada, entonces se permite el voto de autoexclusión, que es confidencial y eso nadie lo va a saber y poner, no, yo considero que mi sangre no es segura porque me he realizado un tatuaje hace un mes y mi familia no sabe, ¿no? Entonces, no se le va a privar a esta persona de que se lleve un componente o el componente que necesite el familiar, pero nos ayuda mucho
a tener precaución, por así decirlo, con este donante, ¿no? Sin embargo, siempre se procesan las muestras, aunque haga su voto de autoexclusión, siempre se procesa para estar seguros o no de lo que nos dijo, ¿no? Y también preparar a la persona para la entrevista médica y como decía hace un momento, que no se sorprenda. Mira, es pequeñito. Ya. Bueno, vamos a hablar sobre la información predonación. Su importancia. Hay que entregar al donante elementos de reflexión sobre un eventual comportamiento de riesgo con respecto a las enfermedades transmisibles por la transfusión. Hay que recordar la importancia para la seguridad transfusional de las preguntas que se le harán en la entrevista y de la sinceridad de sus respuestas. Se va a hacer una entrevista médica, como decíamos. El médico acá tiene que ser un profesional capacitado, tiene que tener mucha ética profesional y sobre todo tener lo que es la confidencialidad médica, ¿no? Perdón. Bueno, creo que está alguien con el micrófono encendido, por favor. Bueno, el médico va a realizar lo que son las preguntas con el lenguaje más sencillo posible, adaptado a lo que va a ser el interlocutor para que la persona entienda. Hay personas que sabemos que vienen del área rural, entonces hay que usar términos que incluso ellos puedan entender, así como toda la población en general. Se va a evaluar la aptitud para donar y la tolerancia a la extracción. Como decíamos, hay que ver si la persona está realmente predispuesta a donar o es que lo han obligado o ha venido por alguna otra razón. Hay que buscar las afecciones que contraindiquen la extracción y hay que evaluar el riesgo de exposición a infecciones transmisibles por la sangre. Como decíamos, incluso hasta en un viaje se debe evaluar esto. O sea, el médico pregunta hasta en una entrevista si ha viajado recientemente. ¿Y esto por qué? Porque, por ejemplo, hay lugares que son endémicos para ciertas enfermedades, por ejemplo, los yungas acá. Entonces, a veces uno viaja y es picado, ¿no? Por mosquitos, no sabemos. Entonces, hasta esas cositas se le pregunta si ha viajado recientemente, si le ha picado algún mosquito. ¿Por qué? Porque puede estar ahí la enfermedad de Chagas y demás, y, y no ser segura esta sangre y poder transmitir así. En la entrevista médica también el médico debe informar sobre las condiciones de la extracción, los exámenes que se le van a realizar, los riesgos de la extracción y las precauciones a tomar. Hay que decir, ¿no? Que se debe tener hidratado, que tiene que tener un tiempo de reposo, que incluso todo este proceso de donación le puede tomar entre 20 minutos a media hora, que tiene que estar relajado en ese momento, sobre las condiciones de extracción, ahí hay que decirle, efectivamente, le vamos a pedir que se lave sus manitos por encima del codo, que se lave bien, se le va a realizar ciertos exámenes como la determinación de grupos sanguíneos, los anticuerpos irregulares, que es parte de la inmunohematología, que son eh, los que más provocan reacciones adversas. También se le informa que se le va a realizar diferentes estudios. Ahora acá en La Paz, por ejemplo, está regulado que se les debe realizar estudios sobre lo que es el VIH, sífilis, el Chagas, la hepatitis B y la hepatitis C. Esos son los que están regulados acá en La Paz, que se aplicaría a nivel nacional. Se le informa también al donante sobre la posibilidad de completar o modificar las respuestas después del examen, después del extra, o después de haber abandonado el sitio de colegio. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente puede ir porque se ha sentido obligado, o por alguna razón, por miedo, por vergüenza,
Entonces puede decir, no, yo no tengo ninguna enfermedad o no tengo ninguna alergia y el médico poder ver que tiene algún signo que puede indicar alguna enfermedad. Entonces el médico sí va a tener toda la autoridad de modificar las respuestas y va a obtener lo que es el consentimiento informado y la firma del donante en la ficha de extracción. Con su firma en la historia clínica se valida la aptitud para donar. En caso de que el donante no pueda ser aceptado, el médico debe decir, ¿no? El donante debe ser informado de los motivos, la duración de su exclusión y si es necesario ser orientado hacia un control médico. Como decía hace un momento, el médico tiene que estar capacitado para poder informar sobre, digamos, ¿no? Usted no es apto para donar momentáneamente. ¿Por qué? Porque estamos, bueno, usted está en proceso de gestación, digamos, ¿no? O su hematocrito está bajo, ¿no? Entonces, esos son diferimientos que se le va a hacer de manera momentánea o tal vez se le puede hacer diferimientos de forma permanente, ¿no? por- pero siempre se le explica el por qué se está rechazando, digamos, su donación. Un rechazo mal comprendido tiene un impacto negativo sobre la fidelización y por lo tanto en el abastecimiento. Con esto nos referimos a que debemos ser lo más cautos en informar al donante por qué lo estamos rechazando, ¿no? Porque puede ser, como les decía, ¿no? Rechazar solo por bajo peso. Entonces, el donante puede sentirse mal y decir, nunca más voy a donar. Entonces, o me han rechazado, yo quería donar y me han rechazado, ahora nunca más voy a donar, ¿no? Entonces, hay que ser cautos y hacer que no tenga un impacto negativo y perder un potencial donante, ¿no? Porque como decimos, puede ser algo momentáneo, puede haber estado una señora en proceso de lactancia y se le difiere momentáneamente, entonces a veces dicen, no, no me han querido recibir, así que ya no voy a donar. No, siempre hay que explicarle el por qué. Hay que recordar su rol posible en el reclutamiento de otros donantes. Cuando uno se va contento, cuando ha donado sangre y se va contento, ¿qué pasa? Va donde la familia, donde los hermanos, amigos, y dice, te cuento que he ido a donar sangre y ha sido bien bonito, me han hablado de esto, de lo otro. Incluso hay regalitos, ¿no? Para las personas y que donan. Entonces, dicen, uy, hoy día he ido a donar y me han regalado una agenda muy bonita o una alcancía o una pelotita. A veces en las campañas masivas que hay también regalan entradas al cine, entradas a conciertos, hasta electrodomésticos hemos visto que han regalado en el Banco de Sangre del Alto. Entonces, la gente se va feliz, así que va con eso y dice a los amigos, ¿no? Me han regalado esto, me he ido feliz. Entonces, la otra persona dice, yo también quiero ir, ¿no? Entonces, es muy, muy importante tratar bien a los donantes para que ellos puedan eh, reclutar más personas con su experiencia. Van a existir reglas de donación, eso sí, por ejemplo, los límites de edad. Todos los tipos de donación se autorizan entre los 18 a los 60 años. Entonces, una persona menor de edad no puede donar. Así tenga la autorización de los papás, lamentablemente no se puede y eso está regulado por ley. Y tampoco una persona mayor de 60 años no puede donar, ¿no? Por las complicaciones que podrían presentar durante la donación. La primera donación después de los 60 años sí se puede autorizar sometida a la apreciación del médico responsable. El médico puede decir, ya, yo autorizo a que que esta persona pueda donar sangre, ¿no? Pero en nuestro medio de preferencia no se acepta a las personas mayores de 60 años por posibles complicaciones que pudiesen presentar. Otra regla de la donación es el peso, pulso y la tensión arterial. Los hombres pueden donar cada 3 meses y las mujeres pueden donar cada 4 meses, ¿no?
En cuanto al peso, los donantes deben tener al menos 50 kilogramos de peso para donar, porque van a donar más o menos 450 ml, que equivale al 10 a 11% de su sangre del cuerpo, ¿no? Si todo te pasa Donantes bien. potenciales de No, féresis, no, plaquetas fíjate o que no. infecciones de Está plasma muy deben bien. pesar al No menos te 50 preocupes. kilogramos. La Esa de féresis perder. es una No, donación muy bonita, es, no, un tiene un alto tercio. costo, pero sí cubre los seguros, por ejemplo, el SUS lo cubre. Y, por ejemplo, la féresis a grande, estamos dando una pauta, es lo que es cuando una persona va a donar y lo conecta a una No, máquina, un equipo. Ay, quiero ¿Y qué saber. pasa? Digamos, solo necesita plaquetas. Entonces, ¿qué pasa? Puede donar plaquetas y cuando sale, digamos, sangre, vuelve a ingresar todo lo que no se hace uso y solo lo que se va a hacer uso es lo que se le extrae a esta persona, por ejemplo, las plaquetas, ¿no? El pulso debe tener, debe ser entre 70 y 100 arterial. Debe ir de 180 a 100 miligramos mercurio. Y la tensión arterial, la diastólica de 60 a 90. No, no, Existen otras reglas de donación. Por ejemplo, el intervalo mínimo entre donaciones de plaquetas por aféresis, como decíamos hace un momento, debe ser cada 2 semanas y pueden hacer hasta 24 donaciones durante todo el año. El intervalo mínimo de donaciones de plasma debe ser de 2 semanas, por lo que pueden hacer igual 24 donaciones al año. Y luego de una donación de plasma o plaqueta por aféresis, el intervalo mínimo para una donación es de 4 semanas. O sea, pueden donar 12 veces. Prevención de los riesgos para el donante. Necesitamos prevenir ciertos riesgos que pudiese presentar el donante cuando tienen poca o mala tolerancia a la donación. Entre estas vamos a tener, por ejemplo, la hidratación. Hay que decirle al donante que se hidrate. A veces ya están conscientes de que van a ir a donar, entonces tiene que tener el conocimiento de que debe hidratarse. Lo aconsejable es tomar por lo menos 2 litros de agua antes de ir a una donación. No es como un examen de laboratorio que hay que ir en ayunas, para nada. Se le aconseja que más bien vaya bien desayunadito, bien hidratado, como decíamos, y no tiene que haber realizado grandes esfuerzos antes de la donación. Tiene que haber ausencia de fatiga, ¿no? A veces estamos muy agitados porque realmente se necesita y es debido a muerte y vamos corriendo muy agitados, muy estresados, entonces los pueden diferir por eso, ¿no? Porque incluso la presión arterial llega a subir, entonces tenemos que tratar de mantener la calma en un momento complicado, sí, pero es también por bien del donante, ¿no? Y se va a hacer la exclusión de donantes que hayan repetido. A veces hay personas, como les decía, en pandemia, que querían vender su plasma o iban por los premios, ¿no? No sé si recuerdan, Bill creo que lanzó una promoción de que te iban a regalar no sé cuántas leches si donabas tu plasma y presentabas tu carnet de donante. Y otra empresa se sumaba y decía, voy a regalar no sé, carne o entradas al cine, qué sé yo. Entonces la gente iba muchas veces porque quería los premios. Entonces sí se le excluye a estos donantes porque no puede haber eh, intervalos cortos de donación, como decíamos en su momento. No se debe realizar esfuerzos o actividades de riesgo en las 12 horas siguientes. Por ejemplo, los pilotos de avión no es aconsejable que vuelen. Hay conductores de bus que se les dice que no hagan mucho esfuerzo. Los operadores de grúa que igual están en constante esfuerzo con la maquinaria pesada. Y las personas que trabajan con andamios, las personas que tienen un vuelo planeado también, o que hacen buceo, ese tipo de actividades no se recomienda. También se va a hacer una información post donación, ¿no?
Se le va a entregar un documento a cada donante cada vez que haga una donación, ¿no? Este documento va a hablar primero sobre las precauciones a tomar después de la donación, ¿no? Como les decía, deben hidratarse, deben evitar hacer deportes, como decía hace un momento. Lo aconsejable es reposar porque muchas veces el donante está bien, sale de la donación bien y puede descompensarse, ¿no? Entonces es por eso aconsejable estar hidratados, veces que deben tener reposo, etcétera. Las personas que tengan actividades profesionales o personales de riesgo deberán retomar sus actividades al menos 12 horas después de donar. Esto muchas veces no se hace, no hacemos caso, ¿no? Porque incluso hay campañas, por ejemplo, en Prado, en la San Francisco, donde uno va y dona. Lo aconsejable sí, pero no es tan drástico para todos. Como saben, todos reaccionamos, nuestro organismo, nuestro cuerpo reacciona de manera diferente de cada uno, ¿no? Luego, la posibilidad de contactar a un profesional con posterioridad a la donación, tener el número de teléfono del banco de sangre es importante por si algo llegase a suceder. La posibilidad de agregar información a la entrada durante la entrevista médica, si ha habido algún olvido o alguna modificación. eh, También nos sirve para el número de teléfono. Y, doctor, me he olvidado decirle no sé, que me he hecho un tatuaje hace 3 meses, ¿no? Entonces, se puede modificar la información y decirle, ¿no? Para evitar riesgos posteriormente. Y la parte desconocido al momento de la donación. Si hay alguna, perdón, disculpa. Eh, También se le debe informar al médico de ahí, del banco de sangre, porque hay un médico ahí, y decirle, doctor, me ha aparecido un hematoma, o doctor, me ha empezado a escocer la piel, o me ha aparecido esto, para eso también es importante, o sea, si ha habido aparición de fiebre, ¿no? Vamos a, por último, ver lo que son los tipos de donantes. Como hablaba hace un momento, hay donantes que van obligados y demás, ¿no? Todos estos donantes clasificar. Primero está el donante voluntario o altruista. Es la persona bueno, es la que se obtiene de una persona que dona sangre o componentes de su propia voluntad y no recibe ningún pago, ya sea en forma de dinero o en efecto o en especie, etcétera. Él podría ser considerado un sustituto, que podría ser considerado un sustituto del dinero, etcétera, ¿no? Entonces, todos los donantes que van de manera voluntaria, sin esperar algo a cambio, etcétera, se los considera donantes voluntarios altruistas y son héroes, ¿no? Son salvadores de vidas. Luego está la reposición solidaria, es la que se obtiene de una persona que dona sangre o componentes previo proceso de sensibilización y educación. Por ejemplo, a veces vemos una campaña en la televisión, ¿no? Y dice, necesitamos sangre del tipo A para un niño que está en el hospital del niño y necesitamos de manera urgente, ¿no? Y nosotros decimos, uy, yo soy A, iré a donar. Entonces vamos al banco de sangre y decimos, he visto en la tele que necesitan para un niño del hospital del niño, entonces he venido a donar. A estas personas se las considera reposición solidaria, porque están viniendo nombre de un paciente, ¿no? Y decir, yo quiero que mi sangre llegue a ese niño porque lo he visto en la tele. Entonces, esa es una reposición solidaria. Luego está la reposición exigida. Este tipo de donantes son considerados, por ejemplo, cuando vamos a donar, yo voy a donar para mi hermano o para mi hermana y decimos, he venido a donar para mi hermano. Entonces se lo clasifica como un donante de reposición exigida, ¿no? Porque debe, entre comillas, obligatoriamente ir a donar para su familiar. Y la donación autóloga, que no hay mucho de esto, pero es cuando uno va a donar para sí mismo. Un ejemplo es para las cirugías programadas.
uno a veces va a tener una cirugía, no sé, estética, digamos, ¿no? Y dice, no, por ahí pasa algo en el quirófano, voy a ir a donar mi sangre para que me la pongan de aquí a mi cirugía que va a ser, no sé, en 2 o 3 semanas, ¿no? Entonces, también hay ese tipo de donación. Esta es una imagen de lo que es el consentimiento informado, es un ejemplo que se le da a conocer al donante cuando está haciendo su donación de todo lo que se va a realizar y demás. Entonces, el donante debe firmar para dar su autorización de que efectivamente vamos a utilizar su sangre, vamos a procesarla y demás. Y este es el voto de autoexclusión que les decía, ¿no? Que cuando uno a veces se siente obligado y el médico informa de esto, ¿no? Porque a la entrevista uno entra solo. Aunque estés yendo con tu esposo o tu esposa, digamos, el médico exige que solo la persona que va a donar entre, ¿no? Y a veces por miedo o por algo en la entrevista mienten, pero se les da la opción de que puedan hacer en este voto de autoexclusión y decir, no, no considero que mi sangre sea viable para donar y así que no autorizo que se haga una transfusión, ¿no? Entonces es eso. Y bueno, eso sería todo por ahora. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Perfecto. Entonces, en este caso, muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias a todos por haber estado acá. Espero que se animen a tomar el diplomado. Hay mucho profesional capacitado y es una experiencia bonita el conocer más sobre la hematología, la hemoterapia y los avances que se están teniendo actualmente, ¿no? Muchas gracias. Correcto, muchas gracias por su participación, estimada licenciada. Es un gusto para mí poder tener dentro lo que es el programa de académicos profesionales que van a estar haciendo parte del diplomado. Asimismo, les invito a poder ser parte de este programa de hematología, quimioterapia clínica, para que ustedes puedan seguir actualizando sus conocimientos y seguir formando parte de lo que son los últimos avances tecnológicos del programa, ¿sí? Le vamos a dejar el formulario de forms para que ustedes puedan seguir siendo partes del programa con el tema de lo que es la beca completa en la matrícula. Entonces, un gusto tenerlos aquí en el programa, siendo partícipes de la actividad. Espero que el conocimiento de la licenciada habrá sido muy retroalimentativo para todos y a la misma vez tengamos un cierto nivel de retrospección. Y bueno, iniciales muy buenas noches. Sus conocimientos van siendo parte de todo lo que es el tema del